Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia de José Carlos Laguna, profesor. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco el que nos haya podido acompañar en esta novena jornada de Derecho Administrativo y de Derecho Público en general, pero también que haya correspondido al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así que le agradezco de verdad. Gracias por haber correspondido a este conversatorio. Soy yo el que tiene que agradecer su amabilidad porque vengo encantado, ¿no? Desde hace ya más de una década tengo una relación anual, ahora 2 ocasiones al año vengo a la República Dominicana, donde continuamente estoy saludando a viejos amigos y por tanto es un país cuya evolución sigo muy de cerca desde hace mucho tiempo y es para mí una grata satisfacción el haber recibido su amable invitación y el poder estar sencillamente entre amigos y en un país, como les digo, para mí especialmente querido. Bueno, usted viene siendo profesor de muchos de nosotros desde hace muchos años a través de la Fundación Global, desde hace un tiempo, desde la Pucamaima, y la verdad es que los dominicanos no tenemos con qué agradecerle todo ese acervo jurídico que hemos recibido a través de su cátedra. Pero en esta ocasión tenemos que hablar de un tema que usted maneja muy bien, y es que se trata de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, de la administración. ¿De qué de lo que se trata cuando uno habla de responsabilidad patrimonial? Pues es un principio general del derecho, ¿no? El que causa daños a otros debe resarcir justamente el daño causado, porque no tenemos derecho justamente a trasladar a terceros consecuencias dañosas que son el resultado de nuestra propia incapacidad. Lo que ocurre es que en el caso de la administración la cuestión se complica, no solo por lo extensísimas de las funciones que tiene atribuidas, sino también porque la institución jurídico-privada de la responsabilidad, inevitablemente muy ligada al aspecto de la culpa, en algunos ámbitos tiene que ser complementada justamente para cubrir con una garantía pública patrimonial aquellas situaciones que no necesariamente son ilícitas, pero que sí ocasionan un sacrificio especial a ciudadanos concretos, y como se les pide a esos ciudadanos concretos que se sacrifiquen en favor del interés general, eso tenemos que compensárselo de alguna forma. De manera que, en definitiva, estamos respondiendo a un principio general del derecho, una institución del acervo común del derecho, pero que, proyectada al ámbito público, en todos los países genera unas ciertas inseguridades. Claro, claro. Sobre todo en países como la República Dominicana, en donde los poderes públicos son inembargables. Ahí se presenta una situación en donde, aun cuando tú puedas tener un acto de poder, digamos así, de un tribunal, no hay forma de cómo tú ejecutar esa decisión que te pueda al final resarcir el Estado respecto a cualquier daño que te pueda ocasionar. ¿Se da eso, por ejemplo, en países como Europa? Bueno, tengo que decirle que hace apenas un mes estaba hablando de estos temas también en Lima y ya aprecié la cierta, como antes les decía, cierta distancia con que se veía el tema de la responsabilidad. Un poco el mensaje era, faltan muchas cosas todavía para poder llegar a ese último estadio, que es pedirle a la administración que responda por los daños causados, ¿no? Pero como hace un momento también conversábamos, estoy convencido de que tratándose de un principio ineludible del derecho, acabará haciéndose antes que después efectiva la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos. La administración indudablemente tendrá que responder de los daños que cause su conducta. Lo que ocurre es que tenemos que hacerlo, digamos, dentro de los principios del sistema. Inevitablemente la administración sirve al interés general y lo que no podemos hacer es pues, permitir el embargo de aquellos bienes que están directamente afectados al cumplimiento de los servicios públicos. Claro que debe pagar la deuda, pero si justamente hay una infraestructura que garantiza la recogida de basura a los ciudadanos o el transporte de electricidad, eso no puede ser embargado. El edificio de la municipalidad o el edificio, en ningún país del mundo
los bienes directamente afectados al cumplimiento de los servicios públicos pueden ser embargados. Lo que pasa es que eso no significa que eventualmente otro tipo de bienes no puedan ser embargados, pero en fin, yo no llevaría el tema tan lejos, ¿no? No necesariamente el cumplimiento debe pasar por el embargo. La Administración, una vez que sea condenada por los tribunales a una deuda, una cantidad líquida, como consecuencia de una actuación que ha causado daños a terceros, pues sencillamente debe satisfacerla, ¿no? ¿Cuándo surge el principio y cómo ha venido evolucionando? O sea, porque en siglos pasados el Estado era un faraón, o sea, no había forma de cómo tú enfrentarlo. Pero ¿cuándo surge y cómo se ha venido desarrollando? Bueno, pues efectivamente el principio de responsabilidad ha tenido que oponerse a la idea de la inexpugnabilidad del poder público, ¿no? Durante siglos se entendía que el monarca no tenía que responder de sus actos como soberano, porque aquí estamos hablando, quizá una aclaración importante, no estamos hablando de la responsabilidad contractual, sino de la responsabilidad extracontractual, es decir, del supuesto en el que el ejercicio de las competencias públicas, funciones públicas, causan daños a terceros, ¿no? Y así como siempre se reconoció la responsabilidad contractual de los poderes públicos, ha tardado más tiempo en reconocerse la responsabilidad extracontractual. Pero en fin, podríamos recordar las palabras del viejo maestro francés que a comienzos del siglo pasado pues decía, hay dos principios clave en el derecho público, uno es el principio de legalidad, que la administración actúe pero que cumpla la norma, y en segundo lugar, que si la administración al actuar causa daños a terceros, debe cubrir esos daños, debe responder por esos daños. De manera que es un principio esencial en el Estado de Derecho. Yo les diría que una parte muy significativa de las sentencias que se ponen todos los días en España tienen justamente que ver con este tema de la responsabilidad, que no solamente se limita a la responsabilidad por la actuación de la Administración, sino que seguramente luego hablaremos también de la responsabilidad del Estado legislador. Y esto no solo en España, sino también en todos los países de nuestro entorno. Y como les decía a los peruanos, y también 2 meses antes estuve hablando justamente de este tema en Costa Rica, donde tienen una tradición legislativa anterior y donde la exigencia de responsabilidad es más efectiva, ¿no? Estoy convencido de que, al igual que ha sucedido con otras instituciones, antes que después se sorprenderán de ver cómo los tribunales se encuentran ante demandas de los ciudadanos que pues reclaman la debida compensación por los daños sufridos como consecuencia de una deficiente actuación de la Administración. Es un principio elemental del derecho. Ahora, ¿cuándo ese principio o cuándo esa responsabilidad, digamos así, patrimonial, se le impone a la institución y cuándo se le impone a quien la dirige? Bueno, aquí naturalmente... Porque muchas veces es quien dirige la administración, el responsable, o debiera ser el responsable patrimonialmente de sus acciones, y no la institución. ¿Se da ese caso en donde se deslinda la responsabilidad? No. Siempre será contra el Estado. Exactamente. Eso es un punto en la evolución del régimen de responsabilidad público. En todos los países la responsabilidad tiende a ser una responsabilidad directa, justamente para incrementar la garantía pública frente a la reclamación de daños y perjuicios, ¿no? Quien actúa es el Estado. Obviamente el Estado actúa a través de sus autoridades o eventualmente de sus funcionarios, pero quien actúa es el Estado, quien causa el daño es el Estado y por tanto quien debe responder es el Estado, lo cual no quita para que si después se identifica a un responsable, que es justamente como consecuencia de una culpable ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, se identifica esa responsabilidad individual en el funcionario, en la autoridad pública, el Estado naturalmente tiene un derecho de repetición respecto de la autoridad del funcionario, aunque, también hay que decirlo todo, rarísimamente se ejerce. Así es. Ahora, cuando uno habla de responsabilidad patrimonial, o de cualquier tipo de responsabilidad, evidentemente de que hay una serie de principios que la sustentan. ¿Se podrían identificar algunos principios que pudiesen fundamentar esa responsabilidad patrimonial? Al hablar de principios, hablando de responsabilidad,
deberíamos hablar en primer lugar de títulos de imputación. Es decir, la cuestión es ¿cuándo debe responder la administración pública? Qué bien. Está aquí seguramente una de las principales dificultades porque, al menos en la tradición legislativa española, nosotros tenemos la Ley de Expropiación Forzosa en el año 54, establece un régimen de responsabilidad muy amplio. Se sanciona la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los poderes públicos. Anormal, de acuerdo, eso es la idea de culpa, pero también se sanciona la responsabilidad por el funcionamiento normal de los poderes públicos. Tarda 20 años el sistema en ser asimilado y poder ser ejercido ante los tribunales, pero una parte importante de la doctrina y alguna sentencia o alguna línea doctrinal, alguna línea jurisprudencial, especialmente en el ámbito de la sanidad, pues efectivamente contribuyó a una cierta interpretación del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial. Durante mucho tiempo hemos estado gastando energías en tratar de dilucidar si la responsabilidad tenía que ser objetiva o subjetiva. La realidad es que completamente objetiva nunca lo ha sido, ¿no? Así es. No solo por las matizaciones crecientes de la doctrina, por las correcciones del legislador, sino también porque la jurisprudencia pues nunca ha aplicado este régimen en términos objetivos. Allí donde el servicio público ha funcionado correctamente, nunca ha sancionado la responsabilidad. De manera que toda esta discusión de si objetiva o no objetiva no nos ha permitido acercarnos directamente a lo que desde mi punto de vista es el tema relevante, es cuáles son los títulos de imputación. Evidentemente los títulos de imputación son tres. El más importante es la ilicitud. Normalmente la administración responde cuando ejerce mal sus competencias, la idea de culpa. Lo que pasa es que eso es insuficiente y debe ser complementado con otros dos títulos de imputación. Uno de ellos es el riesgo, también es común en el derecho privado, y uno específicamente público, ¿no? Que también es común en la doctrina francesa y alemana, ¿no? Que es el sacrificio singular del que hablábamos de pasada hace un momento, ¿no? Hay supuestos en los que la administración actúa lícitamente, pero ese ejercicio lícito de sus competencias incide de manera desigual en los ciudadanos, repercute de manera muy particular en algunos ciudadanos a los que origina un sacrificio especial. Y como antes decíamos, cuando se les impone a unos pocos ciudadanos un sacrificio especial a favor de la colectividad, ahí debe haber también una garantía patrimonial del Estado que funcione como elemento último de cobertura, ¿no? Quisiera enfocarme en uno de los títulos, el del riesgo. Sobre todo en materia de contrataciones de obras. ¿Cuál sería eventualmente el riesgo de la administración en el hipotético caso de que, habiendo contratado una obra, la obra no se hizo sobre la base de los parámetros que se requerían y eventualmente eso causare un daño? Ahí se impone en ese caso también la responsabilidad patrimonial de la administración. Bueno, antes de entrar en la interesante pregunta, nuevamente una acotación. Volvemos al régimen de la responsabilidad contractual. Es responsabilidad, pero vamos a manejarnos con los dos ámbitos, la responsabilidad extracontractual y ahora volvemos a la contractual, pero, en fin, para no confundir a las personas que nos están oyendo, tenemos que saber que son dos ámbitos distintos que tienen reglas propias, ¿no? Excelente. La una es la responsabilidad de la que venimos hablando, de los poderes públicos, y otra es la responsabilidad contractual, que también en el régimen jurídico-administrativo tiene, por lo menos en el derecho español, una regulación propia. Cuando el contratista, en el ejercicio, en la ejecución del contrato, causa daños a terceros, la legislación española tradicionalmente ha limitado la responsabilidad de la administración a aquellos supuestos en los que el daño es debido a un vicio en el proyecto aprobado por la propia administración o a una orden que la administración dirige al contratista en el ejercicio de sus potestades de dirección del contrato. En esos dos supuestos responde la administración cuando la ejecución de la obra causa daños a terceros. En el resto de los casos es el contratista Obviamente el que responde. Cuando uno habla de responsabilidad patrimonial,
evidentemente de que hablamos de principios, pero muchas veces también tú tienes que crear las herramientas que lo van a garantizar. En este ámbito, ¿cuáles son las herramientas que se han diseñado como para poderle garantizar esa responsabilidad patrimonial del Estado? ¿Se han diseñado algunas instituciones? Bueno, esto no ¿O requiere... solamente sería en el ámbito del contencioso administrativo, en fin? No requiere más que las instituciones generales, la garantía última de las cuales efectivamente es el contencioso administrativo. Lo que pasa es que no es deseable que todo llegue al contencioso administrativo. Evidentemente que no. Es de suponer que la mayor parte de las demandas fundadas de responsabilidad presentadas por los ciudadanos son directamente atendidas por la Administración. A estos efectos, pues inevitablemente hay que abrir un procedimiento administrativo. La legislación española ha previsto un procedimiento simplificado, muy breve, muy elemental para aquellos casos en los que el incumplimiento y el daño causado por la Administración es evidente y, por tanto, con una levísima carga burocrática, pues la Administración puede reconocer el daño y, si no, pues a través del procedimiento administrativo normal que debe permitir a la Administración evaluar en qué medida ella es responsable y, por tanto, pues si se siente responsable, tiene sin más que reconocer la indemnización debida. Eso es lo deseable, ¿no? Claro, Inevitablemente claro. muchos supuestos pues serán discutidos y acabarán en los tribunales, pero yo diría que esto no precisa de reglas específicas, sino el funcionamiento normal del Estado, ¿no? Que es del procedimientos administrativos y, en último término, la garantía judicial. Yo hacía la pregunta porque al Estado no le gusta que lo sometan al orden. Cada vez que desde la sociedad se quiere someter al orden a la administración, no es fácil, no ha sido fácil. Y se me ocurre hacerle la siguiente pregunta. ¿En qué países usted ha podido, ya desde el punto de vista de la visión comparada, y usted maneja muy bien desde el punto de vista holístico el concepto, ¿dónde se ha desarrollado más? ¿En qué países se desarrollaron más esta concepción, este principio de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos? ¿Y por qué se desarrollaron más en esos países? ¿Y por qué no se ha desarrollado más en otros? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, yo diría que al tratarse, como es el punto de partida, de un principio elemental, ¿no? Un principio de justicia natural, ¿no? El que causa un daño a otro tiene que repararlo, eso está en todos los códigos civiles. Obviamente. Y es un principio general del derecho, pues claro, es una institución que inevitablemente acompaña al desarrollo jurídico institucional. Todos los países avanzados, uno de sus capítulos importantes es justamente el régimen de responsabilidad patrimonial, contractual o extracontractual de los poderes públicos. Lo que ocurre es que, lamentablemente, pues el grado de desarrollo de las instituciones es desigual, claro, en los distintos países. Y, por tanto, pues, digamos, a veces se entiende que la exigencia de responsabilidad es una exigencia, digamos, de última generación, ¿no? Hay cosas como más elementales antes que pedirle al Estado pues que responda por el deficiente ejercicio de sus competencias. Todo va llegando, ¿no? A medida que se va alcanzando el desarrollo jurídico institucional, pues también se van cubriendo estadios, en último término, en la plena garantía y protección de los derechos, que de eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una actuación pública que lesiona un derecho de los ciudadanos y que, por tanto, pues, como principio de justicia natural, eso tiene que ser compensado. Yo le hacía la pregunta porque se está dando, yo creo que en el mundo, o en ciertas zonas del mundo, estos modelos políticos que se han instalado en nuestros países, esa visión clientelar de cómo muchas veces se maneja la administración y cómo eso de una u otra forma está generando una serie de crisis a lo interno de las instituciones y más aún cómo mucha gente que llega a la administración no cuenta con la formación necesaria como para poder, sobre la base de lo que es el ejercicio de su función pública, realizar lo que llamamos una buena administración. Y la verdad es que cuando toco el tema con usted, sobre todo lo que está pasando en América Latina,
ya se está viendo hasta en los Estados Unidos, en países muy emblemáticos en el mundo, cómo el ejercicio de la política está contribuyendo o está degradando las instituciones que pudiesen eventualmente fortalecer el principio de la responsabilidad patrimonial. De verdad que me preocupa eso, un poquito. ¿Cuál es su visión al respecto? Porque, y viendo cómo los partidos tradicionales se han venido diluyendo, cómo están surgiendo fuerzas, que hay quienes desde la sociedad lo consideran como mesías, que no saben absolutamente nada de qué es de lo que se trata la administración pública. ¿Cómo usted ve eso? Porque la verdad es que usted viene manejando esto desde hace tantos años y usted ha visto tantas cosas. ¿Cómo usted ve que se va desarrollando todo esto? Bueno, pues efectivamente no me extraña que le preocupe porque es un aspecto central, ¿no? Tener buenas normas ayuda, pero digamos esa es la parte fácil, ¿no? Es decir, hoy sencillamente pues... Las reformas no se limitan al contenido de normas. Naturalmente, las normas hay que llevarlas a la práctica, claro, lo cual depende en una medida importante de la sociedad, ¿no? La sociedad también va madurando, ¿no? Es decir, no puede ser que se generalice la falta de respeto a la norma, ¿no? Las sociedades van evolucionando. Yo puedo hablar de manera directa de la experiencia española, como pues he apreciado de manera personal, muy directa, una evolución en los últimos 20 o 30 años a un creciente respeto y demanda social del cumplimiento del derecho. Por lo tanto, las normas, mejor que sean buenas, la sociedad tiene que ir mejorando en la función de respeto por el derecho en interés común, pero inevitablemente las instituciones cumplen un papel fundamental. Cumplen un papel fundamental en esa doble vertiente. Tienen que ser instituciones buenas, profesionales, que sepan lo que hacen. Si trasladamos al símil deportivo, el árbitro tiene que conocer las reglas, ¿no? Si no conoce las reglas, pues mal asunto, pero yo les diría, peor aún, si conociéndolas o no conociéndolas, no es parcial. En fin, me temo que estamos llegando al término de la entrevista, pero quizá al final hemos puesto sobre la mesa definitivamente que sí, un aspecto determinante. Es muy importante eliminar de la vida institucional pública probablemente el principal problema que afecta a la mayor parte de países del mundo. Quizá hay 1 o 2 docenas de países que se libran de esta auténtica lacra que es el fenómeno de la corrupción. Si el árbitro es parcial, si está comprado, todo se convierte en una farsa. Claro. Por tanto, pues, en fin, no me extraña que dirija su preocupación a un tema capital para el desarrollo de los países y, por supuesto, para la protección de los derechos. Pero, en fin, permítame también, ya que estamos terminando, ser optimista. Reconozco el problema, un problema muy extendido en la mayor parte de los países del mundo, pero yo creo que estamos en vías de afrontarlo y, en fin, llevo, como les decía, más de 10 años viniendo a la República Dominicana y, en fin, si lo permiten, visto desde fuera, veo una muy positiva evolución, una muy positiva capacitación de cuadros, de dirigentes, de profesionales, y eso crea el necesario contexto para el desarrollo institucional. Y ese es el objetivo, por ejemplo, de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Cuando desarrolla jornadas de esta naturaleza, nos hemos enfocado mucho en el derecho público, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la jurisdicción contenciosa administrativa. Asumimos el modelo español, aun cuando la génesis de nuestras instituciones jurídicas son las francesas, pero vimos cómo se desarrolló en España esta rama del derecho público con una solidez, a nuestro juicio, con una de las mejores doctrinas del mundo, en fin, una cantera. Y también pudimos observar cómo se venía desarrollando
el derecho público en España de una manera monumental. Son ustedes en todo lo que tiene que ver con doctrina, jurisprudencia, instituciones, evidentemente de que uno de los mejores ejemplos del mundo, no le quepa la menor duda. Así que, una vez más, profesor, en nombre de la Fundación, le agradezco el que nos esté acompañando en esta jornada, en el que haya correspondido al conversatorio, pero sobre todo le agradezco todo lo que ha sido esa labor de capacitación que usted ha venido desarrollando en el país, en una rama del derecho que no es fácil, pero que se ha convertido probablemente en una de las principales ramas del derecho y que está contribuyendo al fortalecimiento institucional de nuestros estados. Eso yo creo que no nos cabe la menor duda, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras y por la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.